En la lección de hoy vamos a estudiar de la ocasión en que el Señor curó a una persona que estaba poseída por un espíritu inmundo. Y a razón de este milagro que el Señor ejecutó, los fariseos lo acusaron de que lo que él había obrado no era por el poder del Espíritu Santo, sino por el poder del diablo. Vamos a leer en Mateo, capítulo 12, empezando en el verso 22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Muy bien. Retomemos entonces lo que acabamos de leer y vamos a desarrollarlo, a desmenuzarlo para que entendamos lo que ocurre en esta ocasión. Un individuo que estaba poseído por un demonio fue llevado donde el Señor. Verso 22 empieza diciendo: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo. ¿Cuál era el concepto que tenían los judíos del primer siglo de un endemoniado? Nos comenta el señor Barclay. En el mundo oriental no eran solamente las enfermedades mentales y psicológicas las que se les atribuían a los demonios y diablos. Todas las enfermedades se achacaban a su poder maligno. Era corriente recurrir al exorcismo y, de hecho, era eficaz con frecuencia. No hay nada sorprendente en eso. Cuando se cree en la posesión diabólica, es fácil convencerse de que se está poseído. Y una vez que se cae en esa sugestión, los síntomas se presentan automáticamente. También entre nosotros puede provocarse un dolor de cabeza o convencerse de que tiene síntomas de una determinada enfermedad. Cuando una persona, bajo ese estado de sugestión, se encontraba con un exorcista en el que tenía confianza, a menudo se disipaba la sugestión y se producía la cura. En tales casos, si una persona estaba convencida de que se había curado, se había curado. En este pasaje, Jesús curó a un hombre que estaba ciego y sordo y cuyo mal se atribuía a posesión diabólica. Como vemos entonces,
En el verso 22, en la parte final, Jesús limpió a este hombre. Lo curó, lo sanó, le expulsó el espíritu demoníaco que tenía, permitiéndole ver y hablar. Las reacciones de las personas que estaban ahí, que presenciaron esa purificación de este hombre, su reacción fue de asombro. Y eso hizo que algunos se preguntaran si Jesús no podría ser el hijo prometido de David. Dice el verso 23. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Ahora, los fariseos que estaban ahí también presentes no aceptarían bajo ninguna circunstancia esa conclusión de que él fuera el hijo de David. Más bien, dijeron lo siguiente, verso 24. Mas los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Los escribas, los fariseos, estaban observándolo todo, pero con astucia. Tenían la solución del problema. Jesús expulsaba a los demonios porque estaba en liga con el príncipe de los demonios. Cuando los enemigos de Jesús se vieron incapaces de atacarle con medios limpios, recurrieron entonces a la calumnia. Dijeron que Jesús tenía poder sobre los demonios porque estaba en trato con el príncipe de los demonios. Atribuían su poder no a Dios, sino al diablo. Sin embargo, era obvio para todos los que estaban ahí presentes que ese hombre había sido liberado del demonio y ahora podía ver y hablar. La explicación de Jesús fue que si hecho fuera a los demonios, pero lo hizo por el poder de los demonios, por el príncipe de los demonios, Beelzebú. Recordemos que durante la época de Jesús, Beelzebú se identificaba con Satanás. La declaración que el Señor hace fue más que una afirmación de que Jesús hizo lo que hizo por el poder de Beelzebú. Era una implicación de que él no podría haberlo hecho por ningún otro medio. De una manera muy sencilla, Jesús mostró que tal acción por parte de Satanás, efectivamente, echándose fuera, era ridícula y autodestructiva. Verso 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo, pues, permanecerá su reino? Ahora, esto que el Señor dice aquí coloca a los fariseos y a los escribas contra la pared en una gran disyuntiva. Comenta el señor Barclay sobre estos dos versos. Los representantes oficiales del Sanedrín nunca pusieron en duda el poder de Jesús para echar demonios. ¿No tenían por qué? Porque el exorcismo era entonces un fenómeno corriente, como lo es todavía en Oriente. Lo que sí dijeron fue que el poder de Jesús era debido al hecho de que estaba en coalición con el rey de los demonios, que, como dice un comentador, era de acuerdo con el gran demonio
como Jesús echaba a los demonios pequeños. Y eso era lo que pretendían que Jesús practicaba. Lo que hace el Señor entonces es dar una triple respuesta a esa acusación que le estaban haciendo, de que él expulsaba demonios, no por el poder de Dios, sino por Beelzebú, el príncipe de los demonios. Dice el señor Barclay, si estaba expulsando los demonios con la ayuda del príncipe de los demonios, eso no podía querer decir nada más que había un cisma en el reino de los demonios. Si el príncipe de los demonios estaba prestando su poder para la destrucción de sus propios agentes demoníacos, entonces había una guerra civil en el reino del mal y estaba condenado a desaparecer. Una casa o ciudad o distrito no pueden sobrevivir cuando están divididos contra sí mismos. La disensión interior es el fin del poder. Así que si los escribas y los fariseos tenían razón, los días de Satanás estaban contados. Si el Señor estaba expulsando los demonios por el poder de Satanás, entonces los fariseos tenían la razón. Los días de Satanás estaban contados. Sigue comentando el señor Barclay. Así es que Jesús dijo, figuraos, si hay una disensión interna en un reino, ese reino no puede durar mucho. Si hay peleas en una casa, esa casa no durará mucho. Si Satanás está en guerra con sus propios demonios, entonces está acabado como poder a tener en cuenta, porque ha empezado una guerra civil en su reino. Para decirlo de otro modo, dijo Jesús, supongamos que alguien quiere robar en la casa de un hombre muy poderoso. No hay manera de hacerlo hasta que haya sometido a ese hombre poderoso. Cuando le tiene bien atado, entonces podrá desmantelar sus bienes, pero no antes. La derrota de los demonios no mostraba que Jesús estuviera aliado con Satanás, sino que las defensas de Satanás se habían resquebrajado. Se había presentado un hombre superior y más poderoso. La conquista de Satanás había empezado. Tratamos del tercer argumento de Jesús antes del segundo, porque hay tanto que decir del segundo que queremos tratarlo por separado. Jesús dijo, si yo estoy expulsando demonios, y eso es algo que no podéis negar, eso quiere decir que he invadido el territorio de Satanás y que estoy desvalijando sus fortalezas. Está claro que no se puede entrar en la casa de un hombre poderoso si antes no se le ata y se le deja indefenso. Por tanto, el hecho de que he sido capaz de invadir el territorio de Satanás con éxito es la demostración de que está atado y no tiene poder para resistir. Hay una pregunta que este argumento nos hace querer hacer. ¿Cuándo fue atado el fuerte armado? ¿Cuándo fue encadenado el príncipe de los demonios de forma que Jesús pudiera desmantelar sus defensas? Ahora, con lo que el Señor está diciendo aquí, los fariseos deberían haber pensado con antelación el hacer la acusación que le hicieron, de que el Señor estaba expulsando demonios no por el poder de Dios, no por el dedo del Espíritu Santo, sino por el poder de Beelzebú, el príncipe de los demonios.
Los fariseos deberían haber vacilado antes de hacer tal acusación, porque algunos de sus discípulos, algunos de los discípulos de los fariseos y de los escribas, expulsaban demonios, afirmaban expulsar demonios. Dice el verso 27, y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? O sea, bueno, los discípulos de los fariseos y de los escribas también expulsaban demonios. Y Jesús les dice, si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, entonces contéstenme esta pregunta, ¿sus hijos por quién los echan? Por tanto, ellos eran vuestros jueces. ¿Cómo podían los fariseos atribuir la asistencia divina a sus discípulos, a sus hijos, y negársela a Jesús? Todos habían sido testigos de lo que Jesús había hecho. Comenta el señor Barclay. Ahora llegamos al segundo argumento de Jesús, que era que los judíos también practicaban el exorcismo. Había judíos que expulsaban demonios y realizaban curaciones. Si Jesús estaba practicando exorcismos porque estaba aliado con el príncipe de los demonios, entonces los judíos estarían en el mismo caso, porque trataban de la misma manera las enfermedades y tenían, por lo menos a veces, el mismo resultado. Ahora, para ser coherentes, los fariseos tendrían que admitir la asistencia divina a Jesús y no atribuirle el expulsar demonios por Beelzebú, el príncipe de los demonios. De hecho, Jesús tenía que ser más poderoso que Satanás o no podría haber echado fuera los demonios de Satanás. Dice el verso 29. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Comenta el señor Barclay. Una de las cosas más interesantes de este pasaje es el dicho de Jesús. Si es por el Espíritu de Dios, como yo expulso los demonios, entonces es que el reino de Dios ha venido a vosotros. Es significativo que la señal de la venida del reino no eran iglesias llenas ni grandes campañas de avivamiento, sino la derrota del dolor. Ellos tenían que elegir o estar a favor de Jesús o estar en contra de él. Tales acusaciones tontas, tales razonamientos ilógicos tenían que terminar. Por eso, el mismo Señor dice, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Tenía que ser más poderoso que Satanás. Y si no era más poderoso que Satanás, no podría haber echado fuera los demonios de Satanás. Ahora, como estamos hablando de este tema, hermanos, vamos a mirar varios aspectos. Pregunta: ¿por qué se le permitió a los demonios entrar en las personas? El hermano Wayne Jackson, en su periódico, el Christian Courier, ha hecho un buen trabajo para contestar esta pregunta. Y la voy a colocar aquí para que
la conozcamos. Dice el hermano Wayne: puesto que los demonios estuvieron obviamente bajo el control de Dios finalmente, ¿por qué se les permitió entrar y afligir a las personas del pasado? Estamos hablando del primer siglo, a las personas en el primer siglo. Aparentemente, la posesión demoníaca fue permitida divinamente por Dios para que la autoridad suprema de Cristo pudiera hacerse manifiesta. A medida que el Señor reveló su control sobre la naturaleza, la enfermedad, las cosas materiales y aún la muerte, así también debía el Hijo de Dios demostrar su poder sobre el mundo espiritual. Su poder sobre los espíritus inmundos proclamó el acercamiento de su reino. Mas, si por el dedo de Dios echó fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Víctor Hoven, en su libro Bosquejos de la Doctrina Bíblica, añade lo siguiente: en el tiempo de Jesús estuvieron más activos que en cualquier otro tiempo los demonios, los espíritus inmundos. Y esto parece haber sido permitido divinamente sobre la narración del conflicto entre Cristo y Satanás. La expulsión de ellos por parte de Jesús mostró públicamente su poder sobre aquel cuyas obras él vino a destruir. Para ese fin, nuestro Señor consideró la expulsión de los demonios como un triunfo sobre Satanás. Acabamos nosotros de leer en Mateo 12, es algo que estaba profetizado, que el poder de poseer a las personas era un poder que Dios le iba a quitar a Satanás. Fue profetizado y se cumplió. La profecía de Zacarías capítulo 13 prometió que Dios lo haría en el futuro. Zacarías, estamos hablando de unos 500 años antes de Cristo, antes de su primera venida. Y el profeta había anunciado: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Mire cómo empieza diciendo el profeta: en aquel tiempo habrá. Se está refiriendo a algo a ocurrir en el futuro. Verso 2. Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados, y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Vamos a quedarnos en estos dos versos, hermanos. Dios dijo que haría cortar de la tierra al espíritu de inmundicia. Cuando uno lee los evangelios en el Nuevo Testamento, lee de una cantidad de casos de personas siendo poseídas o estando poseídas por espíritus inmundos, por demonios. La profecía de Zacarías prometió que Dios haría esto, cortar de la tierra el espíritu de inmundicia, cuando anunciara su reino espiritual, la iglesia. Mire que habla de al espíritu de inmundicia. El espíritu inmundo es Satanás, y la profecía promete que con la inauguración del reino de Dios, Dios restringiría
el poder y las actividades del espíritu inmundo de Satanás. El pasaje de Zacarías habla de lo que ocurriría, verso 1, en aquel tiempo. Verso 2, en aquel día. Hagámonos la pregunta. ¿A qué tiempo y día hacía referencia el profeta? Dejemos que sea el mismo profeta el que nos dé la respuesta y no supongámoslo nosotros. Dejemos que hable la palabra de Dios. Vamos a mirar el contexto del libro del profeta Zacarías. Dice el versículo, Zacarías capítulo 12, versículo 10. Derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Bueno, antes de continuar la lectura, recordemos que lo que estamos leyendo respecto de aquel tiempo, en aquel día, donde Dios haría cortar de la tierra el espíritu de inmundicia, está en el capítulo 13. El verso que estamos leyendo está en el capítulo anterior, en el capítulo 12. Vuelvo y leo, dice verso 10, derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Quién es este del cual habla Zacarías? Mirarán a mí, a quien traspasaron. Esta es una profecía. La vemos cumplida en Juan capítulo 19. Miren lo que dice en el capítulo 19 de Juan, versos 36 y 37. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Ahora, el verso 37, cuando dice, también otra escritura dice, se está refiriendo a Zacarías capítulo 12. Mirarán al que traspasaron. Entonces, aquel tiempo, aquel día del capítulo 13 de Zacarías, cuando se iba a cortar de la tierra el espíritu de inmundicia, hacía referencia a la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que cuando el Señor estaba en la cruz, uno de los soldados vino con su lanza y le traspasó el costado, cumpliéndose la profecía de Zacarías capítulo 12. Zacarías 13, donde se encuentra que Dios cortaría de la tierra el espíritu de inmundicia en aquel tiempo, en aquel día, no se está refiriendo a nuestra época, al siglo XXI. Está haciendo referencia a la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Es más, en aquel día de Zacarías, cuando todas estas referencias son observadas juntas, muestran que Zacarías estaba hablando de modo consistente de un periodo de tiempo, empezando con la primera venida de Cristo, antes que un punto de tiempo al final del mundo. Volviendo a Zacarías 13. En el mismo contexto de Zacarías 13, en el verso 7, leemos, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Aquí hace otra profecía Zacarías. 3 profecías hemos leído hasta aquí. Una,
que quitaría el espíritu de inmundicia. 2, que sería traspasado. 3, que el pastor sería herido y serían dispersadas las ovejas. Lo interesante es que en el Nuevo Testamento, en Mateo 26, se hace referencia a esta profecía y habla el Señor Jesús. Y mire lo que dice, verso 31. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Estamos hablando después de que el Señor ha instituido la cena, habla con sus discípulos y les dice: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Y está citando al profeta Zacarías en el capítulo 3. El Nuevo Testamento cita las profecías de Zacarías y las aplica al tiempo de su primera venida. Y vemos a Cristo en su primera venida cumpliendo lo que decía en el capítulo 13 de Zacarías: en aquel tiempo, en aquel día, haré cortar de la tierra al espíritu de inmundicia. En aquel día está hablando de modo consistente de un periodo de tiempo empezando con la primera venida de Cristo antes que un punto de tiempo al final del mundo. Jesús reiteró la promesa de restringir a Satanás. En Lucas 11 dijo en el verso 21 y 22: cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Ahora, este hombre fuerte, armado, iba a ser derrotado por otro más fuerte. Dice el verso 22, pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Ese hombre fuerte del verso 21 es el espíritu de inmundicia de Zacarías 13, versículo 2. Pero vino otro más fuerte que él, el Señor Jesús, y lo venció. Le quitó sus armas en que confiaba, y una de las armas en que confiaba el diablo, Satanás, en el primer siglo, era poseer a las personas. Pero aquí dice en el verso 22 que lo vence y le quita, no un arma, todas sus armas en que confiaba. Este pasaje enseña que antes de Jesús venir al mundo, el hombre fuerte, el espíritu de inmundicia, ejercía su voluntad en la tierra. Aún el hombre que excesivamente fortifica su casa enfrenta el día cuando otro acumula suficiente poder para vencerlo. Así fue con el reino de las tinieblas de Satanás. Jesús declaró que había llegado el momento de atar al hombre fuerte. Satanás fue atado, fue derrotado, le quitó sus armas. Y después, no volvemos nosotros a leer en toda la Biblia de posesión demoníaca. Hoy en día no existe la posesión demoníaca. Pero hermanos, no me voy a adelantar. Esta es la primera parte de esa lección. Los invito para la segunda parte, donde vamos a ampliar un poco más este tema de los fariseos acusando a Jesús de trabajar con el diablo.